Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Miramonte Kid. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido abandonado? Eso es algo que a ninguno de nosotros nos gusta sentir. Pero a pesar de todo eso, hay una persona que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Esa persona es Jesús, y sobre Él hablaremos el día de hoy, de cómo Él no abandonó a sus discípulos a pesar de que ellos sí lo hicieron. Si quieres seguir el pasaje bíblico, está en el libro de Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 30 en adelante. Si te acuerdas de lo que pasó en la clase de ayer, hablamos de cómo Jesús estaba reunido con sus discípulos tomando lo que ahora llamamos la última cena. En ese lugar, Jesús partió el pan y repartió el vino, simbolizando lo que estaba por pasar a todos sus discípulos. También Jesús anunció que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, y como ya sabes, ese discípulo era Judas. Y después de esa cena, Jesús salió con todos sus discípulos hacia el Monte de los Olivos, que estaba en las afueras de Jerusalén. Y mientras iban caminando hacia el Monte de los Olivos, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes me abandonarán esta noche, pero después de que yo me levante de los muertos, me encontraré con ustedes. Y Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús, él estaba escandalizado, él estaba como: Jesús, yo no voy a hacer eso, yo jamás te abandonaré. Aunque el resto de esos discípulos te abandonen, yo no voy a hacer tal cosa. Pero Jesús, Él conoce nuestros corazones, y Él conocía el corazón de Pedro, y le dice: Pedro, te estoy diciendo la verdad. Antes de que mañana el gallo cante, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Yo no haría eso, le dice Pedro. Aún si tuviera que morir por ti, yo lo haría. Y el resto de los discípulos también dijeron lo mismo que Pedro. Pero Jesús sabía eso, porque es muy fácil decir: yo soy un discípulo verdadero, yo soy tu amigo, yo nunca te traicionaré. Pero la verdad es de que esas palabras no sirven de nada. Lo que realmente sirven son nuestros hechos. Quizás tú dices: yo soy un seguidor de Jesús, yo nunca lo traicionaré. Pero ¿qué tal si un amigo tuyo te invita a un cumpleaños un día domingo? Tú sabes que el domingo es el día del Señor. Tú sabes que no deberías ir a ese cumpleaños porque tú sabes que debes apartarle ese tiempo a Jesús. Pero aún sabiendo eso, tú vas al cumpleaños. ¿Acaso estás siendo un seguidor fiel de Jesús al hacer eso? Claro, el ser un seguidor fiel de Jesús se ve de muchas u otras maneras. Y es muy difícil ser un seguidor fiel de Jesús. Y esto lo veremos en la historia. El Señor promete de que si nosotros le pedimos gracia en tiempos de necesidad, Él nos la va a dar. Así que si tú realmente quieres ser un seguidor fiel de Jesús, tú puedes pedirle de que Él te dé esa fidelidad. Y eso es lo que los discípulos querían ser. Ellos querían ser fieles. Y después de eso, Jesús entró con sus discípulos al Monte de los Olivos, al lugar que se llama el Jardín de Getsemaní, y le dijo a sus discípulos que esperaran mientras Él oraba. Jesús se llevó a 3 de sus discípulos. Se llevó a Pedro, a Santiago y Juan. Ellos estaban muy tristes, pero Jesús era el que estaba más triste de todos. Él estaba sumamente preocupado porque Él sabía lo que iba a pasar. Él se arrodilló adelante y empezó a orar. Y le dijo a sus discípulos que se quedaran atrás, que se quedaran esperando mientras Él oraba. Y Jesús estaba sumamente angustiado. Él estaba tan preocupado que dice la Biblia que Él estaba llorando sangre. Él no aguantaba la presión porque Él sabía lo que iba a venir. Y Jesús oraba diciendo: Señor, por favor, si no es necesario, pasa de mí esta copa, evita de que yo muera, Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús sabía de que Él le iba a tocar morir, y Él de seguro no quería hacerlo, pero aún así Él era tan obediente que estaba dispuesto a hacer lo que su Padre le dijera. Y después de orar, se levantó Jesús a ver cómo estaban Pedro, Santiago y Juan.
Pero para su sorpresa, Pedro, Santiago y Juan no estaban apoyándolo orando como haría un discípulo fiel. Pedro, Santiago y Juan estaban acostados, estaban totalmente dormidos. ¿Acaso crees que eso es lo que haría un discípulo fiel? No, la indicación que Jesús les había dado era: quédense acá, espérenme y oren. Pero sus discípulos le fallaron una vez más. Entonces Jesús se fue a orar 3 veces más. Los despertó y les dijo: quédense despiertos, espérenme un tiempo más. Pero 3 veces sus discípulos le fallaron. Jesús oraba, se levantaba y encontraba a sus discípulos dormidos. Los despertaba, se iba a orar otra vez, dejaba de orar y los miraba dormidos. 3 veces le fallaron. Y quizás de esa misma manera tú le has fallado a Jesús varias veces. Pero no importa lo que pase, Jesús siempre se mantiene fiel y Él está dispuesto a darnos una oportunidad más, así como Él esperó a sus discípulos muchas veces. Y después de esas 3 veces, Jesús le dijo a sus discípulos: miren, el Hijo del Hombre está a punto de ser traicionado. ¿Y qué pasaba? En ese momento venía Judas, acompañado de los líderes religiosos de Jerusalén, y ellos entraron al jardín del Getsemaní e hicieron un círculo alrededor de Jesús. Ahora, imagínate el suspenso. Hay un círculo alrededor de tu mejor amigo y se quieren llevar a esa persona. Todos los discípulos de Jesús estaban muy asustados por lo que iba a pasar. Pero Jesús estaba tranquilo. Él sabía que era lo que iba a pasar. Pero Pedro, él estaba preocupado. Él no sabía qué iba a pasar. Así que él, en lugar de confiar en Jesús, él saca su espada y intenta atacar a un criado y le corta la oreja. Imagínate qué terrible lo que hizo Pedro, porque ese criado era uno de los enemigos de Jesús que quería atraparlo. Pero Jesús en ese momento le dice a Pedro: guarda tu espada, no es necesario. De hecho, es necesario que el Hijo del Hombre sea capturado. Jesús ya sabía lo que él tenía que hacer. Jesús tenía clara cuál era su misión, aun si los discípulos no querían que eso pasara. Entonces Jesús se acerca al criado, le toca la oreja y se la sana en un acto milagroso. Después de eso, los líderes religiosos se llevan a Jesús de ahí, se lo llevan preso y se lo llevan para que él vaya a un juicio en frente de Pilato. Pero todos sus discípulos dejaron abandonado a Jesús, se quedaron ahí y en lugar de ir tras él, se alejaron de él. Ellos estaban preocupados de lo que les iba a pasar a ellos. ¿Esa era la actitud de un amigo fiel? ¿Esa era la actitud de un buen discípulo? No. Y como Jesús le había profetizado, sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo en ese momento tan importante. Pero eso no importaba, porque aunque nosotros abandonemos a Jesús, así como sus discípulos lo hicieron, Él es siempre fiel con nosotros. Él sabe cuál es el plan que tiene y Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Así que, después de ese momento, a Jesús le pasarían muchas cosas terribles y ya no estaría acompañado de sus discípulos. Pero Él tenía un propósito en sus vidas y después les da la oportunidad de que vuelvan a ser fieles con Él. Y tú quizás en ese momento estés pensando en todas las veces que no has sido fiel, en cómo quizás has traicionado a Jesús, en cómo le has fallado, en cómo has pecado, pero eso no importa, Él está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Y si tú quizás dices: yo no he sido un verdadero seguidor de Jesús hace tiempo y yo quiero acercarme a Él, tú puedes hacerlo, tú puedes pedirle de que seas un seguidor fiel y Él lo hará, porque Él está dispuesto a perdonarnos cuantas veces sea necesario. Quizás tú dices: yo soy un seguidor de Jesús, yo ya lo he aceptado en mi corazón, pero le he fallado muchas veces. Pues no importa, Él está dispuesto a recibirte y Él te perdonará todas las veces que sea necesario. Pero Él necesita de que tú te le acerques y le pides perdón. Así que terminemos orando y le decimos: Señor, gracias por esta clase que hemos tenido el día de hoy. Gracias porque podemos ver de que a pesar de que nosotros no seamos fieles,
tú sí lo eres. Te pedimos, Señor, de que podamos ser discípulos leales y que no te fallemos, Señor. Danos esa fortaleza y esa gracia para ser discípulos más fieles cada día. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. En cualquier lugar donde nos encontremos, hay reglas que debemos seguir y obedecer. En casa, en el colegio, en la iglesia o para realizar un juego. Así también, Dios nos ha dado mandatos o reglas que debemos seguir como hijos de Él. ¿Cómo podemos saberlas? En la Biblia es la palabra de Dios y ahí es donde encontramos sus mandatos o reglas. Este día vamos a memorizar nuestro versículo en Deuteronomio 13:4. Este libro lo encontramos en el Antiguo Testamento. El número grande es el capítulo y el número pequeño es el versículo, y la Biblia dice así: Deuteronomio 13:4. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Deuteronomio 13:4. Los mandamientos son reglas claras que Dios nos ha dado en su palabra para que nosotros las guardemos y las sigamos. A través de la lectura de la Biblia es que escuchamos su voz. Si todavía no eres un hijo de Dios y quieres seguirle, te invito a que puedas abrir tu corazón y le aceptes para que Él perdone tus pecados. Pero si ya eres un hijo de Dios, te invito a que puedas compartir con otros de su amor y ellos también le sigan. Ahora memorizaremos el versículo. Deuteronomio 13:4. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Deuteronomio 13:4. Ahora repitamos una vez más. Deuteronomio 13:4. Sirve únicamente al Señor tu Dios. Obedece tus mandatos, escucha su voz. Deuteronomio 13:4. Los materiales que necesitan tener son páginas de colores. Verde para la base, blanco lo ocuparemos para dibujar a Jesús y anaranjado ocupé yo para hacer las ramas de los árboles, pero si ustedes tienen café, mucho mejor. También plumones de colores o colores, lápiz, tijera, regla es lo más imprescindible junto con la pega para unir todas las partes. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es dibujar los arbustos y la parte de arriba del árbol en una de las hojas verdes, de esta forma. Es importante que dejen esta pequeña pestaña porque es lo que ocuparemos para pegarla a la base de otra hoja verde. Les tendría que quedar de esta forma. Todas las bases las tienen que doblar. Ustedes pueden dibujar lo que mejor les parezca, ya sea flores, vallas. Y es importante que para cada pieza hagan lo mismo. La hoja anaranjada yo la ocupé, como les dije, para hacer la base del árbol, que quedaría de esta forma. Igualmente, les repito que es importante que dejen una pequeña pestaña para ir pegando cada una de las partes. En la hoja blanca dibujaremos a Jesús. Yo lo hice de la siguiente manera y me quedó así. Y repito nuevamente, dejen siempre la pestaña para pegar todas las partes. Pueden incorporar todo lo que desean, si quieren flores o más arbustos, es a su gusto. Yo también voy a incorporar rocas que hice con cartoncillo. Y cuando hayan acabado de cortar cada una de las partes, las van pegando uno por uno, haciendo uso de las pestañas para mantener cada pieza parada. Y les tendría que quedar así.